¿Por qué Dios eliminó pueblos enteros en el Antiguo Testamento? Es una pregunta justa. Escuchamos que Dios es un Dios de amor, y eso surge de la Biblia. Predicamos que Dios es un Dios de amor, y siempre las personas nos preguntan, si Dios es un Dios tan amoroso, ¿por qué aniquila naciones? ¿Por qué llevaría a Israel a la tierra prometida y les diría que acaben con toda la nación de los cananeos? ¿Por qué Dios destruyó cierta aldea o cierta ciudad, cierta sociedad? Bueno, la respuesta es realmente simple si lo piensas. Dios no es solo un Dios de amor, sino que es un Dios de justicia. Y cuando las personas pecan, incurren en su juicio. Y cuando la gente incurre en su juicio, Dios es paciente, pero su paciencia se acaba eventualmente. Y Dios tolerará el pecado durante cierto tiempo y luego Dios actuará en juicio contra ese pecado. Y así, en algunas de estas ciudades vemos en la Biblia que el pueblo de Dios se traslada y el juicio viene, pero no nos detenemos a pensar en lo que sucedió durante los 500 o 1000 o cualquier cantidad de años antes de eso, que los llevó al punto de pecaminosidad en el que Dios simplemente los elimina de la tierra. Tenemos que recordar eso. Y además, una de las cosas que Dios siempre se ha esforzado por hacer es preservar la sociedad. La razón, por ejemplo, por la que dice que un criminal o un asesino debe morir, es porque no se pueden tener asesinos rondando en la sociedad, y en realidad no es demasiado seguro poner a un asesino en una prisión, porque si es un asesino asesinará a alguien en la prisión. La razón por la que Dios instituyó prisiones y lugares para mantener a las personas por otros delitos fue para alejarlas de la sociedad, y la razón por la que Dios elimina pueblos enteros o ciudades enteras es porque toda la sociedad está en peligro mientras ellos existan. Cuando Dios destruyó a los cananeos, lo hizo para preservar su verdad entre los israelitas. Ellos eran como un cáncer, y cuando existe el cáncer, lo único sabio que podemos hacer es extirparlo. Y Dios hace eso como un acto de preservación. Además, agregaría esto, también es no solo una cirugía para extirpar un cáncer en la sociedad, pero recuerden que en todos los casos en los que Dios hizo eso, Él siempre ofreció salvación a esas personas. En Malaquías Él dice, voy a entrar y arrasar la tierra. Pero Él dice, a aquellos de ustedes que creen en mí serán míos el día en que haga mis joyas. Y tendré un libro de memoria y escribiré su nombre en él. Él siempre hace eso. Antes de eliminar a Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo? Él predicó la verdad allí. Dios siempre les da una oportunidad a los justos o a aquellos que están dispuestos a creer en Él antes de que haya un juicio. Y añadiría una palabra más, y es que Dios es tremendamente paciente, tremendamente tolerante. Solo miren el capítulo 15 de Génesis por un momento y señalaré algo allí. Génesis 15:13, Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, será oprimida 400 años. Ahora, Israel salió de su tierra, estaban en Egipto, y Dios dice que estarán aquí 400 años. Bueno, eso es mucho tiempo, 400 años. ¿Por qué tanto tiempo? Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, en otras palabras, saldrán de Egipto, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación vendrán aquí de nuevo, regresarán a la tierra de Canaán en la cuarta generación, 400 años después, porque hasta entonces la iniquidad de los amorreos no habrá llegado. ¿A qué? A su colmo. Dios dice, todavía no puedo destruir a los amorreos porque su iniquidad aún no ha superado sus límites, donde el juicio es la única respuesta. En otras palabras, Dios les dio a los amorreos 400 años para arreglar las cosas. Y no fue hasta ese periodo de tiempo que Dios permitió que los israelitas se trasladaran, y Dios, en su gracia hacia los amorreos, mantuvo a los israelitas 400 años en esclavitud, solo para darles a los amorreos esos mismos 400 años. Y en ese periodo de tiempo consumaron y colmaron su iniquidad, de modo que llegó el momento de que Dios entrara y juzgara, antes de que infectaran a la sociedad del mundo en gran medida. Y así en Levítico
18 encontramos que dice en el versículo 24, no se contaminen con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de ustedes, porque esta tierra se ha corrompido, por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. Ellos han corrompido la tierra, han profanado tanto la tierra, que hasta la misma tierra los expulsa. Pero en cuanto a ustedes, guardarán mis leyes y no harán ninguna de estas abominaciones. Versículo 27, porque los hombres de esta tierra que fueron antes de ustedes han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de ustedes. Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan, serán exterminadas de entre su pueblo. Por tanto, ustedes guardarán mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de ustedes, para que no se contaminen con ellas. Yo soy el Señor su Dios. En otras palabras, no me importa quiénes son, si hacen esto y siguen haciéndolo. Finalmente traerán el juicio sobre ustedes. Entonces Dios, primero que todo, es paciente y Dios, segundo, es justo. Y Él juzgará por la preservación de toda la sociedad eliminando el cáncer, incluso si se trata de una influencia en toda la ciudad o en toda la nación.